Muy buenas noches, compañeros que nos siguen por Facebook y por YouTube. Esta noche, jueves 26 de octubre, jueves de coloquios de salud. Tenemos, bajo la dirección del compañero Fernando Franco, tenemos a un invitado médico con especialidad de urología, al doctor Álvaro de Jesús Franco Vázquez. Así es que esta noche vamos a hablar de temas de salud y muy interesantes para conocimiento de todos nosotros. Fernando, te dejamos con la conducción, por favor. Gracias, Fernando. Buenas noches. Nuevamente a la palestra con nuestros coloquios en salud y recibiendo a nuestro invitado de hoy. La ponencia la tiene el joven médico doctor Álvaro Franco Vázquez. Él es residente en urología, egresado de la Universidad Científica del Sur. Tiene un diplomado en salud ocupacional y es miembro de la Sociedad Peruana de Urología. El tema de urología bastante necesario socialmente, culturalmente, y que nos provee de bastantes medios y que deben estar además integrados en cualquier política de salud que hace que nosotros nos adentremos y busquemos informaciones a todo nivel. En este caso, la residencia que sigue el doctor Álvaro nos permite tener un elemento de solvencia para conversar ahora en nuestros coloquios. Urología, apasionante, la relaciona mucho con la población masculina, pero no es así, también es con la femenina. Y él de muchas formas nos lo va a hacer saber para poder tener en cuenta todo el bagaje en testimonios, en evidencias, en prevención y lógicamente concluir con aportes hacia nuestra concepción que puedan hacer tener a nosotros muy en cuenta, no solamente en forma programática para nuestras políticas en salud, sino también en forma personal y familiar, que es muy necesaria. Doctor Álvaro Franco, quisiéramos que empiece a presentarnos todo aquello que considera de necesidad desde un punto de vista inicial para, como hace usted en su consulta hacia toda entrevista. Su especialidad es netamente quirúrgica. Está usted en sala de operaciones probablemente, pero tiene un espacio de consulta. Sus colegas lo tienen, los especialistas en urología tienen esa posibilidad, esa factibilidad de alternar de una manera de consulta y luego quirúrgicamente en la acción y después lógicamente también en la recuperación y en el control de todos sus procedimientos. Adelante, doctor, por favor. Así es, muy buenas noches a todos los que nos puedan estar viendo. Muy agradecido por la invitación acá a la Casa del Pueblo, específicamente al Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores, por brindarme un espacio para poder conversar un poco sobre un tema muy interesante, un tema que realmente es muy útil. Como mencioné al inicio, en realidad la urología, dentro de los grandes mitos que tenemos en la sociedad, es que es una especialidad temible para el adulto mayor, digámoslo así. Todo por el tema de la próstata, el tema del famoso tacto rectal del que se habla, del que muchas veces llega hasta la broma inclusive, y nos hace divagar mucho con respecto a lo que uno puede encontrarse en una consulta con un urólogo. La urología como tal, como especialidad, es una especialidad que no solamente involucra el estudio de las enfermedades del aparato reproductor masculino, sino también del aparato urinario. Y esto no solamente involucra al hombre, sino también a la mujer. Desde niños con enfermedades, digamos, hereditarias, desde problemas oncológicos de la vía urinaria, desde problemas de incontinencia urinaria en la mujer, problemas de fertilidad en el hombre, problemas de disfunción eréctil, problemas, digamos,
digamos, distintos padecimientos, los cuales también se incluyen en los cálculos renales, los famosos cálculos que se pueden encontrar en vejiga, en riñón, en distintas zonas, que son de carácter pues, urológico, y del urólogo depende también el estudio y el tratamiento. Dentro de una de las principales enfermedades que estudia el urólogo es la famosa hiperplasia benigna de próstata, y es que en realidad es, digamos, la enfermedad bandera de la especialidad, sobre todo porque el 90% de la población masculina llega a un punto donde termina teniendo un agrandamiento significativo de la próstata que lo puede llevar inclusive hasta sala de operaciones. Todo con el fin de poder mejorar los síntomas urinarios y sobre todo también mejorar la calidad de vida. Entonces, es en esta hiperplasia benigna de próstata donde nosotros empleamos muchos métodos diagnósticos, muchos tratamientos para poder solucionar todo lo que conlleva, ¿no? Digamos, una de las principales consultas por las cuales un paciente acude a consultorio, valga la redundancia, es por los síntomas urinarios, los famosos síntomas urinarios obstructivos, que muchas veces se definen como un chorro débil al orinar, una frecuencia miccional incrementada, una necesidad de pujar más para poder recién evacuar correctamente la orina. Y pues todos estos síntomas son algo que realmente hoy en día, con todo lo que ha avanzado la ciencia, con todo lo que ha avanzado la tecnología, tienen un tratamiento. Muchas veces, a veces médico, a veces radica en un procedimiento o muchas veces en algo quirúrgico. Y esto en realidad es algo muy interesante porque la urología es una de las pocas especialidades en las que el mismo especialista puede tratar de inicio a fin una enfermedad de la vía urinaria o del aparato reproductor. Un paciente puede llegar a la consulta por un motivo, se le diagnostica con un procedimiento y termina en manos del mismo urólogo para poder solucionarse de manera quirúrgica. En muchas otras especialidades se estudia, se diagnostica, pero lo opera a otro, o lo diagnostica a otro, o las especialidades, digamos, terminan teniendo un poco que ver en cada enfermedad. Pero en realidad el urólogo termina siendo en las enfermedades del aparato reproductor de la vía urinaria el que tiene la última palabra. Y eso realmente es algo bastante interesante. Bien, doctor, usted hizo su servicio rural, nos dice acá, su presentación en la Selva Central, y en relación a la necesidad de especialistas a nivel Perú, valiéndose de ese espacio donde estuvo usted desarrollando una labor importante que es la entrega médica a la comunidad, ¿qué nos puede comentar sobre la necesidad, cuando usted creo que todavía no decidía ser urólogo, ¿no? Antes ¿no? de la especialidad, ahora que ya está en camino a ese logro en su manejo profesional médico, en su desarrollo profesional, sobre la necesidad que en nuestro país se tiene al respecto, y también de sus visitas que ha tenido en los países en los que ha alternado médicamente, dentro de la región latinoamericana, nosotros los apristas llamamos indoamericana, ¿no? Por favor. El sistema de salud peruano es un sistema de salud muy fragmentado. ¿Y a qué me refiero con esto? Es un sistema de salud donde, para bien o para mal, existe un Ministerio de Salud que tiene sus propios hospitales, hay un seguro público-privado que es de salud, hay las clínicas privadas, que es algo netamente pues, que depende del bolsillo del paciente, de una aseguradora, de las famosas EPS, y hay también un seguro relacionado a las Fuerzas Armadas. Entonces, es esta fragmentación lo que muchas veces a nosotros nos dificulta el que pueda haber una buena atención primaria en salud, o sea, que el paciente, que la persona, sobre todo
personas de provincias que tienen mucha dificultad con tener un servicio de salud al alcance. Es esto lo que de alguna manera funciona como una limitante para poder brindar salud a todas las personas. Y siguiendo lo que me comentaba con respecto al servicio rural que realicé en la selva central, en Chanchamayo, es en este espacio donde estuve, donde pude yo, digamos, notar esto con mayor, digamos, con mayor constancia, por así decirlo, por los distintos casos que yo veía en el servicio rural, donde una persona no tenía para poder solventar algún gasto, alguna enfermedad, y tenía que recurrir a un seguro que le iba a brindar una cita por consultorio externo de aquí a 3 a 4 meses, y que de ahí un procedimiento demoraría unos 5 meses más, y que si es que necesitaba una cirugía iba a necesitar de repente mucho tiempo más. Entonces, esta fragmentación a la que me refiero nos dificulta de alguna manera que la persona pueda conseguir un buen sistema de salud al que atenderse si es que no tiene las posibilidades económicas. La realidad que se vive en el país y la realidad que se vive en el extranjero, sobre todo en varios países de Latinoamérica, es notoria. Es notoria debido a que en otros países la persona ya logra tener un seguro que es, digamos, coberturizado por el Estado y que le brinda todas las solvencias para su enfermedad, ¿no? Desde los procedimientos que necesita, desde la cirugía que necesita. Y esta, digamos, a grosso modo, es una de las principales diferencias y es el pie del que cojeamos hasta el día de hoy, inclusive después de una pandemia donde realmente las carencias que vivíamos antes permanecen hasta el día de hoy. No se ha hecho mucho en realidad. Creíamos de que después de la pandemia iban a mejorar muchas cosas, iban a brindarse más presupuestos, no solamente para el tema de urología como tal, hablando, sino en general, o sea, que se iban a brindar, se iba a destinar un mayor presupuesto al sector salud, sobre todo, no solamente hablando de los EPPs para los mismos médicos, sino hasta medicamentos para los pacientes. Y hoy en día se sigue viviendo eso, se nota realmente que el Perú no llega a ese punto aún donde podemos decir que hemos avanzado o hemos aprendido de los errores. Y yo creo que eso es algo que realmente tenemos que tenerlo en cuenta para poder plantear nuevas digamos, normativas, plantear nuevas reglas o plantear nuevas políticas para poder conseguir salir adelante, ¿no? Por lo menos en el sector salud. Bien, y testimonios que haya recibido en esa zona que le validen a usted después una opinión o una orientación para la atención primaria de la salud, que es un nivel muy importante dentro del apoyo a la sociedad. ¿Qué testimonios ha podido usted corregir? Un testimonio donde se pueda plasmar la deficiencia del sector salud. No, sobre los pacientes, la necesidad, la demanda. Bueno, en todo. mi servicio rural, algo que realmente me dejó bastante marcado fue que, bueno, yo me encontraba en el distrito de Pichanaki, en la provincia de Chanchamayo, en el departamento de Junín, y en este lugar en particular, donde yo me encontraba, el auxilio de ambulancias era bastante pobre. Si una persona requería una atención especializada en un centro de mayor capacidad resolutiva, no en un hospital nivel 2, sino de repente en un hospital nivel 4, tenía que ser referido a Lima para poder, digamos, tener el auxilio necesario a su emergencia al momento. Muchas veces habían ambulancias que no tenían llantas, ambulancias donde no había una camilla, ambulancias donde no había un conductor. La misma gente de la población tenía que manejar la ambulancia para poder de alguna manera auxiliar al paciente, ¿no? No había gasolina, tantos problemas que se presentan en un estado de emergencia y que realmente allá se viven mucho.
en provincia se vive bastante. Y esa es una de las principales experiencias por las cuales yo pasé, ¿no? Digamos, el poco interés en el momento para poder solventar una emergencia, donde un paciente tiene que poner de su dinero, comprar llantas para la ambulancia y muchas otras cosas más para que realmente el sistema de salud funcione. Un sistema de salud que debería de darle al ciudadano algo que es su derecho, y que lamentablemente, a pesar de que es su derecho, termina siendo algo que termina siendo propia responsabilidad del mismo ciudadano, y no debería ser así. Una gran limitante, diríamos mejor, en esta concepción, que es necesario poner corrección, pero y ya que estamos conversando de nuestro famoso y muy querido SERUNS, en abreviatura del Servicio Rural No Marginal de Salud, como historia reciente que usted la tiene, hay aspectos positivos, pero siempre las cosas tienen que estar mejor de ayer para hoy y de hoy para mañana. ¿Qué mejoraría en en el servicio rural? Nos estamos sacando un poquito de urología, vamos a hacer como una concepción en general. ¿Qué haría para que sea más eficiente? Digamos, para el profesional, en primer punto, seguridad. Desde muchos años atrás, ya la cantidad de médicos que han fallecido a causa de una carretera mal, digamos, con abismo, una carretera sin trochas, sin la correcta seguridad vial que debería tener, han pasado factura. Y ya no tengo el número al momento, pero es bastante la cantidad de médicos. Estamos hablando alrededor de estadísticas de hace un par de años, por lo menos eran 3 médicos por año que fallecían, sobre todo en las fronteras, yendo a brindar un servicio que, dicho sea de paso, para los que no tengan conocimiento de esto, es obligatorio en el país para recién poder postular a una especialidad. Para todo tipo de actividad. Entonces, digamos que la medicina acá en el país es la única profesión que necesita de un servicio rural, o sea, de un servicio al Estado, después de haber culminado los 7 años de estudio, para recién poder uno pensar en ser especialista. Pero igual no tienen todas las especialidades médicas, ¿no? Las 14 profesiones médicas las tienen, las comparten. Sector salud. Sector salud de la persona. Así es. Entonces, claro, hablando ya un tema un poco más amplio, el sector salud termina siendo un servicio, un sector que debe brindar un servicio al Estado para pensar, proyectarse un poco más en la misma profesión. Y si es que termina siendo un servicio al Estado, porque es un servicio al Estado, para poder solventar carencias de los lugares alejados de la capital, debería de ser considerado un lugar seguro. Eso es lo primero. Seguridad y brindar solvencia al profesional que acude, ¿no? No. En principio lo que mejoraríamos es eso. ¿Qué más? ¿Habría algo más así de importante? Nosotros estamos muy expectantes. Acá el auditorio y donde le estamos viendo y donde va a quedar grabado esta conversación, este coloquio, recurre a una serie de medios. ¿Qué mejor lo más reciente? ¿Qué mejor lo más actual y lo más palpable, que son los coloquios, que son las conversaciones? El comité ejecutivo distrital Miraflorino es muy activo, trabaja 24/7, como muchas veces comento colocalmente con Fernando, y es muy recurrido para ver qué recomendaría. Estamos en plenas acciones de preparación, de planeamiento de lo que son políticas de Estado y acciones en favor de la sociedad y del país. ¿Qué más recomendaría para mejorar? Porque suprimir el SERUN definitivamente no, porque es una necesidad, una acción. Más bien hay otras profesiones que están imitando esa acción, ese servicio. Pero ¿qué más mejoraría aparte de esa seguridad, doctor Franco? En realidad es algo que está un poco relacionado a la seguridad, pero termina siendo también
digamos, brindar los insumos necesarios para poder realizar una correcta acción médica como tal. No tiene mucho sentido exigir metas al profesional de salud que se encuentra en serums si es que uno no le brinda los medios para poder lograr esas metas. Un ejemplo muy sencillo: a muchos serumistas se les pide ir a caseríos, a lugares alejados, para poder, digamos, cumplir con metas específicas de visita domiciliaria a algunas personas de la población, pero no brindan medios de transporte, no brindan, por más de que vas a estar desde la mañana hasta la noche, no brindan una alimentación necesaria, no se brindan los medicamentos necesarios. Uno va a visitar pero no a brindar ningún tipo de medicamentos. Entonces es algo difícil de corregir, pero que de alguna manera siento que sería algo que realmente podría llegar a ser muy beneficioso. Y la seguridad y los insumos, esos dos, digamos, serían mis principales Para darle cambios. sustentabilidad a este manejo profesional médico. Fernando. Sí. ¿Cuántos serumistas actualmente se manejan en medicina? No tengo el número Más exacto, aprox. pero superan los 800 a 1000 serumistas Y estos rotan, anualmente se van incrementando. anualmente, así es. El serum se cumple durante un periodo de tiempo, Se cumple por un periodo de tiempo. ¿Es un año? Un año. un año. Un año. Y al año está ingresando otro grupo contingente de serumistas. de aproximadamente 1000 nuevos serumistas. Sí, más o menos. O sea, todos médicos generales. Médicos generales. Y que no cuenta con la infraestructura adecuada para llegar a su Así posta es. médica que le asignan, o al centro de salud, que es donde, con suerte, sí que es un centro de salud. Con suerte. Así es. Inclusive, no es que sea un servicio muy bien instaurado. Hay muchos errores que se están repitiendo año tras año. Por ejemplo, hay centros de salud nivel 1 que, según las normativas, no necesitan médico, solamente enfermera y administrativo y un técnico, pero igual ahí abren una plaza para que haya un médico, pero sigue siendo un nivel 1 y le dan cosas para un nivel 1, pero ya hay un médico, debería de subir a un nivel mayor, pero por temas de gestión sigue siendo un nivel 1 y el médico muchas veces carece de los insumos necesarios para poder realizar su acción porque está en un lugar nivel 1, pero se abrió una plaza para un nivel 1. Entonces, Y en la ciudad, en el departamento, perdón, los serumistas es en todo el territorio nacional. en todo el territorio nacional. ¿Cuántos están asignados en la ciudad de Lima? ¿Cuántos quedan en Lima? En realidad, el 10 menos del 20%. 20%. El resto va Menos del 20%, la a mayoría va provincias. a provincia. A provincias. Y acá en Lima metropolitana, el serums no es remunerado. En la gran mayoría de lugares, hablando de Lima, digamos, o sea, hablando de provincias como tal, Lima no es un lugar para hacer serum que sea remunerado, sino hay el famoso serums equivalente, donde uno tiene que, lamentablemente, trabajar sin un sueldo con el fin de poder tener el serums ya digamos registrado y con eso poder postular en la especialidad, pero tiene que cumplir una cierta cantidad de horas para poder digamos conseguir el registro del serums, pero que no recibe un sueldo y por ende no tiene un seguro como tal, pero es algo que sigue siendo contemplado hoy en día, sobre todo porque le sirve mejor al Estado tener un serumista ahí que al menos lo tenga un poquito amarrado, porque sin eso no me hace especialidad, pero que a su vez digamos, si se va el serums ya no logra su objetivo. Doctor, me está diciendo usted que el serum se ha convertido en un prerequisito para optar a una especialidad. Así es, siempre lo ha sido acá en el país. Así es. Entonces, el Una condición. brindar el servicio al Estado
termina siendo para el sector salud, no solamente para... O sea, quien no hace serum se queda como médico general, puede ejercer sin problema. Como médico general. Como médico general, pero sí. Para aspirar a una especialidad. Optar a una especialidad tiene que haber hecho serum o estar realizarlo en todo caso. No, terminarlo. Terminarlo, el postular. Y por Claro, realizar el serum. Así es. Esa es una condicionante que existe. Ahora bien, definitivamente que el serum es una solución y es un tema, Fernando, muy, muy necesario y en algún momento vamos a tener acá Hablar de serum letras, nada más. hablar de serum y otro tanto sobre la necesidad médica en general de nuestra población, porque hay pues cantidad y hemos crecido. Antes teníamos X cantidad de médicos como población, ahorita estamos los 33 millones aproximadamente, y en la tercera parte 11 millones y quizás un poquito más estamos acá en Lima como región, ¿no? Y no hay la cantidad de profesionales. Hay las universidades que está bien que sean revisadas en sus contextos formativos, pero que no se podemos tampoco negar esa posibilidad de tener más médicos, de tener más profesionales de la salud. La recomendación internacional de cuántos médicos por millar de ciudadanos de población se estima. El ratio se estima aproximadamente en un médico por cada 300 habitantes. 1 por 300. 1 por 300 para ¿En qué espacio? ¿En espacio rural, en espacio urbano? Estoy hablando de un promedio, ¿no? Un promedio tanto, más que todo en urbano, Ya. en zona urbana, y también tenemos que ver las cantidades de establecimientos de salud que tienen que haber, que es por un determinado espacio. Cuando urbanizamos una nueva estructura poblacional, tenemos que tener en cuenta espacios para todos los servicios que nos den salud, seguridad, educación, porque no es cuestión de que la educación también esté caminando pues distantes para poder cumplir ese objetivo. Cuando participamos en el plan de gobierno del Partido Aprista Peruano en el 2005-2006 para la campaña del segundo gobierno exitoso del APRA, en la Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tuve el honor de coordinarla, ser el coordinador técnico, se plantearon varias alternativas al respecto, que una suerte de tambos, ¿no? En cada distrito de provincia rural, netamente rural, ¿no? Y en estos tambos debe estar igualmente que la comisaría, tenía que estar también módulos educativos, como que tenía de toda manera que estar servicio de salud. Ya de acuerdo a la población se asignaba el tamaño, ¿no? de la misma. Pero esto era responsabilidad de MINSA. Lamentablemente, pues, MINSA solamente tuvimos 1 año y medio de gestión directa a nosotros. ¿Ya? Los siguientes años lo tuvo un amigo del Premier, el entonces presidente de otro grupo político, ¿no? Sí. Que se dedicaron a otras cosas y no a hacer salud, ¿no? Distracciones que Así perjudican. Así es. Y conversando acá, doctor Franco, definitivamente el servicio rural no se puede, no se debe, no se recomienda, no se sugiere suprimirlo. Hay que repotenciarlo. Hay que potenciarlo. Es una solución para nuestra sociedad, hasta para las fronteras vivas, porque hay varios que llegan y estos jóvenes médicos u otros profesionales, porque no todas las postas llegan médicos, terminan siendo los jefes de los centros de salud, a pesar que van a estar solamente por un espacio de un año, y mientras van y vienen y se relevan hay casi un mes de vacío. ¿Sí? La referencia también es otro tema que ahí ya tendríamos que ir. Le estamos hurgando tiempo en esta presentación a nuestro ponente, el doctor Álvaro Franco, pero son situaciones que estamos aprovechando dada su presencia en juventud y que es de bastante necesidad. Hay algo que quisiera tocar, Fernando, si me ayudas en esto, también tu experiencia es muy valiosa, sinceramente, no solamente en el sector salud, vivienda, construcción, saneamiento, que dominas mucho, sino también en otros aspectos que tus capacidades te han posicionado, ¿no? Y en muy buena forma. Pero hay un detalle. Vamos a esa atención primaria de la salud,
¿Qué considera usted de que debería ser de su especialidad de virología en ese nivel posta? Yo sé que usted me hablaban antes de que hay establecimientos sin médico, ¿no? Que está bien que haya capacidades que adquieran los paramédicos, pero considero que ahorita acabamos de ver una penosa situación justo con un personaje de trascendencia que falleció porque no había atención probablemente porque no había atención en un servicio de salud en el interior del país, ¿no? Entonces ahí se ha vuelto a tomar en la conversación la necesidad de que no haya establecimientos de salud en donde no haya médico, todos deben tener un médico. Entonces variaríamos en algo ese concepto, ¿no? Ese concepto de que haya establecimientos de salud sin médico, eso no debe existir. No. Siempre en todo debe haber un médico, y un médico 24/7. O sea que en realidad deberían ser 3 médicos para que haya todo ese servicio de guardia, toda esa situación. Pero ya viendo a esa situación ideal, ¿qué recomendaría ya a ese establecimiento de salud primario de primer nivel, el que está en una zona urbana o rural, de su especialidad en ese manejo? ¿O se tendría que ser el médico de práctica general que lo haga? En realidad, en un centro de primer nivel de atención no se encontrará en un especialista como tal. O sea, un urólogo en un primer nivel de atención no tendría mayor implicancia, ya que ahí no puede explayar al 100% toda su especialidad. No se pueden hacer procedimientos, no se pueden hacer cirugías, de cirugía menor. Entonces, de lo que involucra a la especialidad y algo que puede ser desarrollado muy bien por el médico general es un tema de promoción y prevención, ¿no? Que es lo que claro, el primer nivel se quiere conseguir a ese nivel en el que nos encontramos. Y algo que tiene mucho que ver con la urología es sobre todo el despistaje del cáncer de próstata como tal, que es el cáncer, digamos, más frecuente hoy por hoy en nuestro país en la población masculina, definitivamente, ¿no? por el tema de la próstata. El cáncer de próstata es uno de los cánceres de las neoplasias malignas que menos mortalidad tiene si es que se trata a tiempo y si es que se diagnostica a tiempo. Y ahí radica la importancia del despistaje como tal. O sea, de digamos, inculcar a la población masculina de que realmente descartar este cáncer lo puede ayudar a de alguna manera no llegar a un punto donde pues tenga que aplicarse un tratamiento muy distinto y a un tratamiento paliativo. Entonces, debido a las estadísticas en un primer nivel de atención, sí es importante tratar esto, ¿no? O sea, concientizar a la población masculina mayores de 50 años que el despistaje del cáncer de próstata es algo necesario. Y yo creo que eso se puede lograr sin siquiera la intervención del urólogo, sino solamente con un médico general capacitado, donde se pueda, digamos, inculcar que debería ir con un urólogo por último para poder hacerse un despistaje correcto. Las pruebas de PSA o ECO no son de realizarse en primer nivel. Así es. ¿No? Pero el médico general bien podría, previendo alguna o sospechando alguna condición, podría recomendarlas. Así es. En el campo rural donde está usted, en Chanchamayo, dada su experiencia, ¿había esas facilidades? No la había. Lamentablemente Entonces, no la había. Por más voluntad que tenga el médico general, podría haber recetado y el hombre quedarse con la receta en la mano, porque de ahí, ¿a dónde tendría que haber sido? ¿A la Merced? A la Merced. Ahí está. Claro que sí, a la Merced. Ahora, también tienen que ir dos cosas de la mano, ¿no? Desde un médico capacitado hasta un paciente que entienda la importancia de hacer un despistaje, ¿no? Porque claro, ahí viene la sensibilización y la concientización que hace la promoción. Y son cosas muy importantes, por eso una cosa es promover y otra cosa es prevenir, ¿no? Entonces, uno tiene que no solamente
decirle, esto te toca a ti por tu edad, toma, ve a hacértelo a tal lugar, o ve a tal lugar, chao, ¿no? O sea, va mucho más allá, va hacia la conversación, va hacia, digamos, concientizar a la persona la gravedad de lo que se está hablando y sobre todo hacerle entender que realmente el mejorar eso, perdón, el saber eso va a ayudarle a que él pueda tener muchos años más de vida, ¿no? Mejorar su salud. Entonces, no solamente es darle, es como decirle a un niño, lávate las manos, ¿no? No solamente le voy a dar el jabón, sino tengo que decirle el por qué se tiene que lavar las manos, el por qué es importante. Y eso se hace en un primer nivel de atención, ¿no? Y desde ahí se parte en realidad. Y ya la atención urológica es algo que viene después. O sea, ahí no está el urólogo, pero sí el de práctica general y el resto de la población médica es el que orienta. Así es. Pero Así tiene es. que haber un enfoque también para que el urólogo, desde donde está, de su nivel segundo, tercero, orientar a ese de primer nivel, porque ahí se van a Capacitar. Claro. Capacitar para poder llegar a compartir la misma información, ¿no? Y digo el tema de la mortalidad del cáncer de próstata, que es muy bajo en realidad si se diagnostica a tiempo, porque hay muchos cánceres que uno cuando los detecta ya lamentablemente están en estadios finales. Cáncer de estómago, cáncer de páncreas y muchos otros. El cáncer de próstata como tal, se ha hecho tanto hincapié por tantos años en su despistaje, sobre todo porque es un cáncer que desde el momento que tú lo diagnosticas, la mortalidad recién va a estar de 10 años en adelante. Es decir, hasta tal punto que si yo diagnostico cáncer de próstata en una persona de 90 años y me tiene hipertensión, diabetes, asma, osteoartritis, tiene enfermedades metabólicas y probablemente uno diga en sus próximos 10 años él puede fallecer de otra cosa, de otra comorbilidad, antes que el mismo cáncer de próstata, simplemente le doy manejo expectante del mismo cáncer, porque yo sé que su cáncer de próstata no le va a ser perjudicial en los próximos 10 años, sino probablemente termine falleciendo de otra cosa. Entonces, hasta tal punto es importante saber, ¿no? O sea, saber en qué estadio se encuentra la persona. Y todo esto lo sabemos pues con un adecuado examen físico y con un tacto rectal que involucra el examen físico. El PSA de ecografía de la próstata también nos ayuda a ver el tamaño como tal. Ahora, específicamente hablando del tacto rectal como tal, es algo del cual se bromea mucho hoy en día, sobre todo por el pudor, porque la gente que no sabe, que realmente si es necesario o no. Sí. Se difunde mucha información de que los exámenes de sangre como el PSA es suficiente para lograr descartarlo. Y en realidad, hablando desde un tema muy puntual anatómicamente, la próstata tiene muchas partes. Y el cáncer como tal crece en la parte más externa, que se llama la zona periférica. Y es esta zona periférica la que se logra sentir en el tacto rectal. Y la consistencia de esta zona periférica, la dureza, la movilidad, el tamaño, la presencia de nódulos, son características que me hacen pensar si de repente una próstata puede ser maligna o su crecimiento puede ser maligno o puede ser benigno. Y ningún estudio hoy en día me va a decir, es duro, de repente el tamaño sí, pero el tacto y la consistencia no me lo va a determinar un estudio como tal. Ni el PSA en su valor me va a decir de que es blando, duro, que la próstata de repente se mueve, no se mueve. Entonces son características que realmente son importantes verlas en un examen físico, ¿no? Y hoy en día sí sigue siendo algo realmente importante, sobre todo porque a la par del PSA yo ya puedo decir si una persona es candidato para una biopsia de próstata para poder estudiar el tejido y en base a esa biopsia confirmar o descartar si es que hay malignidad y en base a eso ya tomar decisiones. Puedo yo tener un PSA que el valor normal es entre 0 y 4, puedo tener un PSA en 3, pero yo digo, eso por valores no es cáncer, pero tengo un tacto rectal que es patológico,
que la consistencia es duro, la próstata es dura, tiene nódulos, eso ya es criterio para una biopsia de próstata, aún así teniendo un PSA dentro de valores normales. Y también puedo tener un PSA en 20, como puedo tener un tacto rectal y tener un tacto rectal negativo. Ya tengo el PSA elevado, igual tengo que hacer un descarte de cáncer de próstata. Entonces, son dos cosas que tienen que ir de la mano. Y nunca va el PSA a ser lo único importante. Y eso es algo que es importante que se lleve a la población, sobre todo porque es ahí donde entra la duda, ¿no? Hoy en día con las redes sociales dicen, no, el PSA es suficiente, que ya no es necesario. Lo es, hoy en día lo es. Y probablemente hasta que la tecnología evolucione mucho más lo seguirá haciendo por mucho tiempo. Entonces, está diciendo, doctor, que el tamizaje del PSA aún no es suficiente. Aún no es suficiente. Hoy por hoy no lo es. Sobre todo hay porque que buscar otros marcadores de cáncer específico de próstata para identificarlos, que eso es lo que hay que avanzar en la algunos tecnología. años La hay ciencia algún médica. estudio que aparezca que de repente sea mucho más fiable, ¿no? Claro, un marcador que responda a la presencia de células cancerígenas prostáticas. Así es, que me diga, ¿no? De repente hay cáncer, no hay cáncer, pero el PSA como A eso tal vamos, no es. a eso hay que llegar. Claro, ahora, para saber si es maligno o benigno, una biopsia, ¿no? La biopsia no hay falla, pero yo hablo de antes de la biopsia. ¿A quién lo envío la biopsia? No a todo el mundo le voy a enviar la biopsia. Lógico. Entonces, son cosas que ya se determinan muchas veces en la consulta médica. Y es ahí la importancia también de no solamente ir a un laboratorio y tomarse una prueba de PSA porque ya cumplí mis 50 años y quiero saber si tengo que hacerlo, ¿no? La idea también es de que tenga una apreciación y una consulta con un especialista, ¿no? Que de repente le diga qué es lo que debe hacer, qué camino seguir para poder hacer el despistaje correctamente. Doctor Álvaro, quería aprovechar de preguntar también referente a nosotros hemos publicado Valle del Arco Iris, ha auspiciado la publicación de mi libro, que es una guía de enfermedades raras o huérfanas, ¿no? Respondiendo a la realidad nacional, Claro. ¿no? Del Estado del 2019. Por supuesto, nosotros hemos impulsado la ley que salió en 2010, ¿no? Después posteriormente la reglamentación y por supuesto también hemos abonado como cooperante de MINSA con el Registro Nacional de Enfermedades de Personas con Enfermedades Raras. En el listado de enfermedades raras o huérfanas del CIE 10, enfermedades del sistema genitourinario, es vuestra especialidad. Así es. Responden al capítulo 14, hay 11 enfermedades, ¿no? Nefropatía hereditaria, de otra anomalía, lesiones glomerulares, focales, nefropatía hereditaria, otra nefropatía hereditaria NCOP, en fin, están en la categoría N07, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, 7, 8, 9 y la 15, N15.8. Cuando buscamos nosotros en la guía para compilar información de Orfanet y proporcionar esta información correspondiente a los que querían conocer un poco más del listado, no encontramos al año 2022, no hemos encontrado información de Orfanet, que es el organismo europeo, usted sabe, más consultado a nivel mundial, de ninguna, de 10, de 11, una sola patología responde la N07.6, nefropatía hereditaria, enfermedad por depósitos densos. Yo no tuve, no voy a decir que el atrevimiento, pero tuve yo la sensatez de que en el anterior listado, objeté que había salido un listado de enfermedades raras, si bien había compilado lo que habíamos propuesto nosotros, lo que es detectable por métodos de análisis de bioquímicos, ¿no? Y con el tamizaje neonatal, 62 pruebas a nivel mundial, horizonte sudamericano o indoamericano, 32 enfermedades como la que tiene Brasil, como tiene Costa Rica, de planta,
sea, vale decir, de Estado. Nosotros en aquellos años, en 2007, que propusimos esta estrategia de identificación de enfermedades congénitas, planteamos 4, ¿no? Antes había una sola resolución que se manejaba hipotiroidismo congénito, y eso era súper voluntario. Tan es así que no había más de 5.000 pruebas al año, ¿no? Así de mal estábamos. Con las 4 pruebas, con el tamizaje neonatal que propusimos, que fue motivo de cooperación, convenio marco, convenio específico, realizamos 15.000 pruebas, ¿no? Hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fibrosis quística y fenilcetonuria. Pero ya a estas alturas deberíamos haber estado, de acuerdo a nuestro programa de desarrollo, deberíamos haber estado ya en 8, ya pasando las 8, en el año 2015. Y a estas alturas, habiendo realizado las pruebas suficientes como para pasar ya a las 32 enfermedades, ¿no? Que tanto la de Costa Rica como la de Brasil casi coinciden, ¿no? Con 1 o 2 diferencias de enfermedades, ¿no? Pero ese es nuestro atraso. Ahora, MINSA propone este listado de enfermedades del grupo en cuestión, de genitourinarias. De estas patologías, ¿cuántas realmente hay en el país? ¿Cuánta frecuencia? Porque usted está, no solamente por literatura internacional, sino la nacional, y la experiencia entre los colegas de la especialidad, se van comentando las cosas, ¿no? Y dentro de la especialidad, imagino también del colegio. ¿Es realmente esta cantidad de enfermedades, o es como alguna funcionaria del MINSA con quien conversé y requerí también una respuesta asertiva? Pedí, ¿son todas las que tenemos? Y la respuesta: mejor que estén a que aparezcan y no las tengamos en el listado. O sea, tengo un abanico grande sin tener yo una respuesta real de casuística manejada. Yo preferiría tener 200 enfermedades que sí sé que que existen, casos constatados en tratamiento, ¿no? A tener 500, por si acaso aparezca. De estas genitourinarias, estas 11, ¿cuántas hemos encontrado en la actividad profesional? En realidad, de esas enfermedades raras, empezando porque esas enfermedades raras son enfermedades que se comparten mucho, son de carácter urológico y nefrológico. Entonces lo comparte, que podríamos decir, un pequeño más porcentaje el nefrólogo antes que el urólogo. Pero en la experiencia que yo puedo tener en el campo clínico, realmente la cantidad de casos que hay, en mi experiencia, va en 0. Sobre todo porque es muy raro verlas. Y tenemos que tener en cuenta también de que esas enfermedades raras no es que yo le tomo una prueba de sangre y ya la diagnostiqué. Muchas veces, y eso, si nos ponemos a leer detenidamente esas enfermedades raras, para llegar al diagnóstico, a veces son diagnósticos de exclusión. O sea, donde yo ya descarté todo y me quedo como que lo que está bajito de exclusión, debe ser esto. Y digo, una enfermedad rara más, pero no estoy seguro. O una que no tiene nombre. O una que no tiene nombre. Entonces, respondiendo a su pregunta, llegar a un consenso de en qué porcentaje nos encontramos hoy en día, muy aparte de que mi experiencia sea pues casi nula en estas enfermedades raras, yo podría decir muy bien de que aún nos falta mucho para llegar a un punto donde podamos decir que esas enfermedades raras tienen un diagnóstico puntual, ¿no? O sea, con un examen de sangre o con de repente una manchita en el cuerpo específica que me diga, esta mancha es patognomónico, llamémosle patognomónico a lo propio de una sola enfermedad que no lo comparte ninguna otra. Esto es patognomónico de esta enfermedad, ¿no? Y no lo comparte ninguna otra. A ese punto no hemos llegado. Probablemente la nefropatía por depósitos densos que me comentó tenga una característica especial, ¿no? Que en el riñón, yo en la tomografía veo una mancha especial, pero aún no hemos llegado a ese punto donde yo diga... especificidad. Exacto, ¿no? Y casos demostrados tampoco. Lo más porque penoso. la casuística es pobre. Entonces, claro que tampoco es el fin decir, lo ponemos por si acaso, ¿no? Exactamente. Lo ideal sería de que podamos tener, aunque sea
Evidencia. algo de evidencia en lo que se Claro, pueda porque sustentar. va por el lado también de responsabilidad del Estado y de todos los aseguradoras, ¿no? Llámese CICE, Salud, Fuerza Armada o las privadas, de que tengan previsión sobre el listado, de atender el tratamiento del listado, no solamente el diagnóstico no oportuno, que es difícil, ¿no? Difícil darlo a enfermedades raras en general, ¿no? Son muy contadas las que pueden ser materia que para una gota de talón, que para Como el en tamizaje, tamizaje ¿no? neonatal puedo sacar hasta 32, que es lo recomendable para Sudamérica y para el Perú, ¿no? Es decir, vender la prueba de 62 pruebas, el análisis, es absurdo, es engañar al peruano, ¿no? Así es. Es engañar al peruano y congraciarse con la billetera, porque no hay otro, lamentablemente. Lamentablemente. Pero aquí no hay previsión y los enfermos urológicos, ¿no? que son crónicos, no reciben el tratamiento adecuado por parte del Estado porque no hay horizonte. Se ha perdido nuevamente el horizonte de nuestra salida de gobierno, ¿no? Y eso es una Claro. tristeza, ¿no? Tenemos que orientar, no hay norte. Así es. Importante lo que comentamos, muy necesario saberlo, Fernando. Aprovechamos pues acá la presencia del doctor Álvaro. ¿Y qué le impactó, qué le sedujo para seguir urología? Nos está comentando de muchas exquisiteces de su especialidad, pero ¿qué le decidió? Porque supongo que había tenido en el momento varias opciones, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué fin? ¿Qué perseguía hacerse urólogo? ¿Recuerda? Claro que sí. La especialidad de la urología es una especialidad que tiene muchas ramas. Es una especialidad que es clínica, que abarca procedimientos, que abarca cirugía. Y en realidad dentro de la medicina son muy pocas especialidades que me hagan a mí sentarme en un consultorio y atender clínicamente a un paciente, que me permitan hacer procedimientos y diagnosticar enfermedades como cistoscopías o biopsias, y que me lleven a la par mismo sala de operaciones a poder operar como tal. Entonces la clínica, los procedimientos y la cirugía es lo que de alguna manera hizo que yo pueda endulzarme un poco más por la urología, sobre todo Tomar la decisión. porque son esas cosas las que a uno lo llevan a tomar decisiones importantes como qué especialidad seguir, ¿no? Y también pues dentro de la misma especialidad hay muchas ramas en la cual uno se puede subespecializar, como la fertilidad masculina, la función sexual que está dentro de la andrología, la urología pediátrica en los niños, la urología oncológica en el cáncer específico de la vía urinaria, uroginecología, que es una rama de la urología que solamente ve el tema de piso pélvico, problemas de incontinencia en la mujer. Entonces es un tema muy amplio. No solamente vemos próstata, como muchas veces se conoce en la sociedad, vemos muchas otras cosas. Problemas de la vía urinaria femenina, niños, oncológicos, función sexual, reproductiva. Entonces, es una especialidad muy florida y eso de alguna manera hizo que yo pueda decidirme por esta especialidad. Ni hablar. Nos ha versado de que dos procedimientos que son ya casi del común de la sociedad, que es el famoso PSA por sus iniciales y el tacto rectal, son complementarias pero no excluyentes, ¿no? Así es. Son necesarias. Entonces también ahorita acaba de expresar sobre la incontinencia urinaria en las damas, en las mujeres, que es una situación que también puede ser compartida con el paciente varón. La medicación o alguna indicación, primero dos temas, a ver, dos comentarios a ver, que nos quisiera, le pidíamos que nos ilustrara. Primero, es la única necesidad de la paciente mujer la incontinencia. ¿Hay otras? Porque yo sé que también parte la ve el ginecólogo, pues no tiene un tema ya más específico. Y en segundo lugar, la medicación, lógicamente variando el gramaje, la comparte en igual de productos
¿El varón y la mujer? Respondiendo a la primera pregunta, la mujer puede ir al ginecólogo por muchos motivos, no solamente la incontinencia. El principal es la incontinencia muchas veces, ¿no? La debilidad del suelo pélvico, lo que hace que la mujer pues se le escape la orina. Pero también la mujer puede ir por cálculos. En realidad, o sea, tanto el hombre como la mujer tienen una predisposición a desarrollar cálculos renales, y el cálculo renal o el cálculo vesical es una enfermedad de carácter urológico netamente. Problemas vesicales con respecto a dificultad para poder contraer correctamente la vejiga y por ende tener rebosamiento de la orina, tener enfermedades donde la vejiga pierde esa capacidad de contraerse y tengamos que darle medicamentos para que se contraiga bien, porque si no se contrae bien no elimina orina y hace retención de orina, la orina se sigue almacenando en la vejiga y puede desarrollar muchas otras complicaciones. Entonces, esa predisposición también la tiene el hombre como la tiene la mujer. El tema de prolapsos es un tema muy amplio que lo ve un poco más el ginecólogo, pero los prolapsos específicamente de vejiga, de vía urinaria, los ve principalmente el urólogo también. Respondiendo a la segunda pregunta, con respecto a los medicamentos, sí, o sea, la tamsulosina, que es un medicamento muy famoso para corregir síntomas urinarios de la próstata, también se puede usar en mujeres, sobre todo porque cuando uno tiene un cálculo que está obstruyendo la salida de la orina, uno lo que quiere es dilatar la vía urinaria, y la tamsulosina lo que hace es dilatar la vía urinaria. Exacto, entonces son medicamentos que muchas veces se comparten también. Y muchos otros también, ¿no? Pero hablando específicamente de la tamsulosina, que es el más conocido por la población, también puede ser usada en mujeres que requieren una dilatación de la vía urinaria por problemas específicos, poniendo un ejemplo, los cálculos que obstruyen, ¿no? La uretra o la salida de la orina, como tal. Bien. Las evidencias. Si hablamos nosotros en esta segunda parte que hemos concebido como presentación suya acá en nuestra casa del pueblo, sería pues, desarrollo de las evidencias, pues una serie de hallazgos, de situaciones que nos llevarían pues un tiempo demasiado prolongado de estar conversando, pero quizás nos podría adentrar en este mundo de las evidencias haciéndonos llegar a nosotros, a la audiencia, a todos, porque esto queda en la nube para poder ser empleada en todo momento, los términos, esos técnicos que tienen ustedes sin demasiada sofisticación, que usted considere que sean necesarios de conocimiento para una mejor conversación en la población, a nivel social, ¿no? Porque hay conversaciones que desarrollamos de diferente índole, y una de ellas es nuestra salud, con el amigo, quizás en su ausencia me encuentro acá con Fernando y conversamos, ¿no? ¿Cómo estás? Y hablamos del PSA, hablamos del tacto, que lógicamente son evidenciables, pero ¿qué otro término nos puede usted decir? Que unos 10 o unos 15 o quizás con 3 es suficiente, que considere que la población lo tenga como cultural, como haciendo ese término, esa primera distancia de la atención al paciente que se llama promoción de la salud? Por favor. Bueno, el principal de ellos es la abreviatura del HBP, ¿no? Ya. El HBP termina siendo la hiperplasia benigna de próstata, y muchas veces nosotros utilizamos esa abreviatura bastante frecuente, sobre todo en el ámbito médico, ¿no? El HBP, sobre todo porque es la enfermedad que más vemos. Ya. Otro puede ser el STUI. STUI, S-T-U-I, son los síntomas del tracto urinario inferior, que hace relación a todos esos síntomas ocasionados por la próstata, ¿no? Pujar más para poder orinar, que el chorro sale débil, que tengo que levantarme muchas veces en la noche a seguir orinando. Todo eso le llamamos los STUI, ¿no? O en inglés los LUTS, Low Urinary Tract Symptoms, ¿no? Los LUTS o STUI en español. Otro de esos puede ser también, bueno, el PSA, solamente para hacer recalcar un poco, el PSA es la abreviatura de antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es una proteína que es emitida por la próstata y que se eleva, sobre todo cuando hay células cancerígenas.
Entonces, o también hay otros parámetros que la pueden elevar, como la inflamación, las infecciones. Pero hablando específicamente de las células malignas, es una proteína que se libera. Entonces, la medición de esta proteína termina siendo el antígeno prostático específico. El antígeno es una proteína, ¿no? Específico de la próstata, como tal. Y también, ya, bueno, ya ahí terminarían siendo términos un poco más de carácter médico, que muchas veces ya los empleamos mucho más en el ámbito médico, ¿no? Pero que no le involucran al paciente que lo conozca. El estudio, por ejemplo, va a quedar ahora. Ya comenzó a ser ya nuestro estudio parte del PSA, parte del tacto rectal, parte de... Hablar un poco también de litiasis. Muchas veces nosotros no hablamos tanto de cálculo, sino del lito, que no es una abreviatura, ¿no? Pero ya, claro. termina siendo algo que también se tiene que compartir, porque uno puede hablar de litos y hablar también de cálculos, ¿no? Ya. Con manejo de cistoscopía, algo quizás. La cistoscopía es un procedimiento que nos ayuda a poder evaluar una vía urinaria, es decir, ingresar con una cámara especial bajo anestesia local y poder ver el tamaño de la próstata, poder ver la vejiga, poder ver si es que la vejiga está sufriendo o no, si la próstata es lo suficientemente grande como para operarse, ver si hay algún problema en los uréteres, que es de donde sale la orina de los riñones. Es un procedimiento guiado por video, ¿no? Donde podemos ver en primer plano todo lo que está ocurriendo dentro de la vía urinaria, y es uno de los procedimientos más importantes para poder determinar distintas enfermedades del tracto urinario, ¿no? Y se puede decir que es nuestro procedimiento bandera, el que más realizamos, ya que probablemente se sometan a la gran mayoría de pacientes que en algún momento se vayan a operar de la próstata. Siempre es un procedimiento de cistoscopía, que no es doloroso, solamente termina siendo un poco incómodo, pero que va a ser necesario en cualquier persona que se tenga que someter a una cirugía de próstata. Así es. Muy interesante, doctor, todo lo que nos ha ampliado de información y conocimiento del manejo del sistema urinario. Promoción de la salud. Perdón, el que está un poco mal de salud soy yo. No, es así. Cuidados del cuerpo humano. ¿Qué recomendaría usted? Higiene. Higiene, importantísimo. Lavado de manos. Lo que llamamos hoy en día, por encima del lavado de manos, está la higiene de manos, que es un tema que ya se está dividiendo mucho, no solamente entre el lavado, sino también la fricción. Ya hoy en día se habla de higiene de manos como un tema principal, que involucra el lavado de manos con jabón y la fricción de manos, donde se está viendo que la fricción con alcohol, o sea, el aplicarse alcohol en las manos después de algún procedimiento, después de haber hecho algo que puede llevar gérmenes en las manos, es una buena fricción, es casi igual que un lavado de manos. Ahora, este es un tema importante, digo. ¿Lo excluye o no? No, va de la mano. O sea, primero es uno y después el otro. No, claro, es uno u otro. Equivalentes. Son equivalentes. No son, ya. Bien. Ahora, el lavado de manos es un tema importante, sobre todo porque no es lo mismo coger un jabón y friccionar sus dos manos y decir ya me lavé, a lavarse unos 5 minutos detenidamente con todos los pasos que involucran un correcto lavado de manos, ¿no? Una persona puede decir, sí, yo me fui a la sierra a hacer una campaña de lavado de manos y a todos les entregué jabón. Y otro de repente fue a otro lugar de la sierra y sí, yo les entregué jabón, pero también puse un espejo y les enseñé cómo se lavaban las manos, ¿no? Entonces, una cosa es la promoción, y volvemos al tema inicial, ¿no? Promoción y prevención, en realidad. El explicar cómo hacerlo, el que te vean cómo lo haces, tiene una repercusión muy grande
en la prevención de infecciones, ¿no? Sobre todo porque se ha visto que la mayor cantidad de gérmenes eliminados de las manos se da por lo menos con 3 a 5 minutos de una limpieza efectiva. Desde los dedos hasta la parte de los interfalángicas, desde las uñas, desde las palmas, las muñecas. Entonces no es solamente algo tan sencillo como de repente decir fui al baño 5 segundos y ya estoy. Y eso es algo que sí hay que inculcar en la población bastante. La primera gran estrategia de salud, 15 de octubre. Así es, ¿no? Importante, pero ahora vamos a ver a lo de la sustancia, ¿el alcohol en gel o el alcohol en... El alcohol en gel. El alcohol en gel. Uh-huh. Seguimos y la enseñanza de la pandemia la estamos dejando de lado porque ya dicen, no, alcohol para qué, ¿no? Y no está ahí, no Ahora, así como el lavado de manos tiene pasos que cumplir, la fricción también tiene pasos que cumplir, no solamente coger el alcohol, frotarse en las manos y listo. Hay una serie de pasos que hay que seguir para decir, ok, ahora sí estoy desinfectado, ¿no? Es muy similar a los pasos del lavado de manos, sobre todo entrelazar los dedos, ponerlos en posiciones indistintas, las uñas también, pero se ha visto que la fricción de manos termina siendo casi igual que un lavado de manos como tal, pero hay que hacerlo de una manera adecuada. Y eso digamos que es lo más importante en realidad. Ese manejo preventivo, muy importante, muy importante. Y ahora la promoción y la prevención nos ayuda pues a disminuir los riesgos y a tener un mejor balance. Estamos llegando al final de esta bonita experiencia que tenemos al recibirlo a usted en nuestra Casa del Pueblo, doctor Álvaro Franco, y al margen de mayores cosas, porque siempre quedan bastantes que conversar. ¿Qué conclusiones nos puede dar ahora con respecto a, en general, de su especialidad y que nos sirva? Quizás por ahí usted en un afán, digamos, de bongomía, de su carácter, al final nos obsequie dentro de algún tiempo un díptico o algo de su producción para poder manejarlo acá como Casa del Pueblo, pero en este momento conclusiones nos esperamos de usted, por favor. La conclusión, digamos, la más importante a la que yo puedo llegar y a la que me gustaría difundir en realidad es el tema de la prevención del cáncer de próstata. Es algo en lo que yo hago bastante hincapié, lo que me compete a mi especialidad, sobre todo porque realmente es un cáncer que es bastante frecuente. Y así como es bastante frecuente, realmente hoy en día tenemos todas las posibilidades de poder prevenirlo. Y prevenirlo en realidad con cosas muy sencillas. Y es importante entender también de que no necesariamente un cáncer de próstata me va a llevar a un grado de mortalidad similar a otros cánceres. Es importante entender en la población de que si realmente yo hago un buen despistaje de cáncer de próstata, puedo realmente llegar a tener una vida sin problemas, sobre todo porque lo estoy tratando a tiempo. Y esto ya no va tanto hacia el cáncer de próstata específicamente, sino a todos los cánceres en general, los cuales tengan un despistaje por medio, ¿no? Las edades. Es importante recalcar a todas las personas que puedan estarlo viendo o que lo vayan a ver en algún momento. 50 años es un punto de corte importantísimo. Y 45 para aquellas personas que tienen algún antecedente familiar de cáncer de próstata. Entonces, si yo tengo un papá, un abuelo, en la línea masculina de cualquiera de mis dos ramas familiares, un antecesor con cáncer de próstata, yo ya estoy con una ligera predisposición a poder también desarrollar algún tipo de cáncer de próstata. Y es ahí donde se adelanta y ya no son 50, sino son 45 años. Y eso es importante tenerlo en mente siempre. Es importante. Y también, muy a la par del cáncer de próstata, también es el tema de que tenemos de que cada día poder
cumplir los estándares de salud que se necesitan en una sociedad, ¿no? Incluyendo el lavado de manos como tal, bueno, muchas otras cosas más que involucran, ¿no? Y sobre todo que lo ganado en la pandemia, en la concientización de muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la salud, no se pierda. Digamos, el uso de mascarilla en lugares públicos también no quiere decir que sea algo obligatorio, pero es algo necesario si una persona está enferma. Hay países ya de primer mundo donde si una persona está con un cuadro infeccioso, como en China, por ejemplo, ellos no salen de su país sin su mascarilla, una cosa así. Entonces eso de alguna manera les brinda seguridad a ellos de poder, digamos, presentar otro proceso infeccioso, ¿no? O complicarse también. Claro, porque hay baja la defensa y es más propenso. Así es. ¿No? También en pandemia se instauró mucho lo que termina siendo el uso de guantes. Hasta tal punto ya no. Digamos, hay cosas que sí se pueden mantener y otras que no son tan necesarias hoy en día. Pero en términos generales, lo de la desinfección de lo que se llevaba a casa, por ejemplo, en pandemia todo el mundo desinfectando sus compras, desinfectando sus cosas. Que esas costumbres positivas que se obtuvieron en la pandemia no terminen siendo lo que se queda en el olvido, sino que cada día se tomen en cuenta para evitar que hayan digamos, malos resultados o de repente algo que pueda afectar a nuestra salud. Ese, digamos, es el principal mensaje que yo podría impartir aprovechando este espacio. Son excelente, nos está pues, poniendo luces en nuestro derivativo, porque a veces decimos, ya la urología, pero no, ahorita ha servido de mucho. Se nota su procedencia en la Sociedad Peruana de Urología. Por lo que ha comentado, parece que usted sigue más esa línea. Creo que la oncología urológica es una subespecialidad, ¿no? Así es, la urología oncológica. ¿Y a esa se va a inclinar seguramente o hay otra que la apasiona? Probablemente. Son muchas ramas y eso se va viendo en el camino, pero sí, definitivamente la urología oncológica es algo bastante interesante. ¿En qué país está más desarrollado ese capítulo? En realidad en Estados Unidos, en Europa también, pero más en Estados Unidos es una subespecialidad bastante desarrollada, sobre todo se ve reflejado mucho en las guías americanas de urología. ¿Y en Sudamérica? Todo el avance científico. ¿Y en Sudamérica? En Sudamérica, Perú no está atrás. Qué bien. Sí, también el Perú maneja muy buenas estadísticas de urología oncológica. ¿El cáncer de próstata responde a alguna condición especial, étnica, más allá de la edad, que ya lo sabemos? Es por igual. Hay una predisposición en personas caucásicas, lo que nos dice la epidemiología, pero no es definitivo hoy en día, sobre todo en un país como el nuestro, donde no predomina algún tipo de raza específica. Esta epidemiología con respecto a la etnia va mucho más allá en años anteriores, ¿no? A los inicios de cuando recién de repente empezó a aparecer el cáncer de próstata, cuando el mundo estaba muy bien dividido en personas caucásicas, personas de raza negra. Hoy en día, sobre todo en Latinoamérica, no se podría hablar de una raza específica porque ya todos, digamos, no pertenecemos a una como tal. Claro, tampoco es hereditario, pero sí es un condicionante, como un factor de riesgo que podríamos decir, padre diabético, hijo, cuídate. Exacto, ¿no? Así es. O hija, igualmente, hombre y mujer en el caso de la diabetes. Así es. Mi padre fue tratado por próstata y el doctor Caballero, un comandante de Marina, fue el que lo diagnosticó en el año 78, por ahí, perdón, 68, 69. Años después lo trata ya el doctor Gavilano, de la GC, de la general, el doctor Gavilano. Chica. ¿No? Y bueno, con él hicimos amistad y también a mí tuvo la gentileza de atenderme en alguna oportunidad. Y él decía que era pues el gafitero, ¿no? Él arreglaba las cañerías. Él hacía bromas sobre su profesión. Y siempre hablaba, ¿no? de la prevención, de que a tiempo todo.
de a tiempo, Ujú. ¿no? Los exámenes a tiempo, y si hay una indicación médica, el paciente ya debe ser pues también religiosamente seguida, ¿no? Nada que estoy un año y abandono, no, continúa y tiene calidad, Ujú. ¿no? Y como bien dice, Sí. años, Ujú. años, Sí. del diagnóstico casi 18 años, Tanto así que... y de otra cosa. Claro. Tanto así que si yo tengo una persona, como comenté en un momento, hace un momento, que tiene muchas comorbilidades, o de repente tiene otro factor ahí que está un poquito descompensado, y yo le diagnostico cáncer de próstata, y va por los 80, 90, y yo diga de repente, el grado de su cáncer de próstata es bajo. ¿Qué me dicen las estadísticas? Que el tiempo de vida de una persona con cáncer de próstata no es menos de 10 años. Entonces yo tengo que también, el tratamiento que brindo al paciente tiene que estar correlacionado con su expectancia de vida, ¿no? A la par con otras comorbilidades también. Porque yo puedo decir, ok, el paciente tiene 80 años, lo acabo de diagnosticar de cáncer de próstata, lo voy a operar de la próstata, y le estoy solucionando el tema del cáncer de próstata, pero tiene una diabetes descompensada, sufre de asma crónico, ha sido fumador, tiene problemas del pulmón, ¿no? Corazón, etc. Entonces, yo puedo decirle tranquilamente, oye, espera un momento, o sea, lo que te acabo de diagnosticar no va a darte repercusiones en tantos años, primero trátate de lo demás, ¿no? Aún así, siendo la palabra cáncer como tal. Entonces, pero el problema radica cuando yo ya lo diagnostico en etapas finales, ¿no? O en grados más elevados, que es otro contexto. Así es, entonces la importancia del despistaje es muy, muy importante. Y es algo que en realidad la urología en el país está muy enfocada en hacer que esto continúe. Hay Día Internacional del Cáncer de Próstata, y sobre todo también se brindan campañas de despistaje, PSA, también examen físico, y se hacen pues muchas actividades. Sí, esas campañas de salud definitivamente tienen que ser intramuros, porque extramuros hay riesgos, ¿no? Definitivamente, sí. Estoy viendo Y esas todo. son promovidas por la sociedad, También es promovido por la sociedad, pero por el mismo Ministerio de Salud también. con auspicio Y el colegio del médico. MINSA. Y el colegio médico, así es. Que estamos pronto a cambiar de autoridades. Sí. Estamos impulsando una corriente fuerte de renovación. Una convergencia. Convergencia. Ujú. Convergencia médica. Ahí estamos apoyando. Qué bueno. Ahí, bueno, ya luego en bambalinas conversaremos más. ¿Se queda en el país, doctor? Sí, sí, Ya. sí, tengo Nada de afuera, proyectos. acá. De repente Bien, capacitaciones apostemos. fuera, pero hay mucho que hacer en el Perú. Qué Hay gusto. mucho que hacer. Y sobre Autorizamos todo, la pasantía. Muy bien. Vayan, aprendan y retornen. Así es. Pero como usted, el doctor Álvaro, necesitamos muchos elementos. Muchos profesionales de la salud, con dedicación, con cariño, con pasión, con verdadero compromiso por la carrera, por su país. Ujú. ¿No? Así que, para adelante. Gracias. Juramento hipocrático y acá. Y acá. Bien, Mucho que muchas hacer. gracias. La Casa del Pueblo le da las gracias por su Gracias. participación. Doctor Álvaro Sebastián de Jesús Franco Vázquez, lo hemos tenido en esta noche en nuestra querida Casa del Pueblo de Miraflores. En esta primera oportunidad que esperamos se repita. Se repita, ha estado en esta 10ª jornada, tenemos una más y luego el reencuentro que ya está invitado para el sábado 19 de... Sábado, ¿no? 19, martes 19 de diciembre. Le dice, Un espacio, suspenda la sala de operaciones, por favor, para compartir acá en Ahí víspera está. de Navidad. Ahí Por favor. Gracias. Gracias. Buenas noches.